terrorista no solo quiere matar y generar daño, busca infundir miedo en la población. Por eso trata de que cada uno de sus atentados tenga la mayor difusión posible y por eso ataca a civiles inocentes, a gente que no tiene nada que ver con el caso, porque lo que quiere es que la gente siempre viva en el terror. Este 2015 que está a punto de concluir ha sido un año marcado por atentados terroristas y París, la capital francesa, ha sido el lugar en el que se han registrado los actos de terror más notorios. El 7 de enero de este año, un grupo armado de fundamentalistas islámicos realizó un ataque a la revista Charlie Hebdo, una publicación satírica de caricaturas que se burla de la religión en general y en particular del Islam y el profeta Mahoma. En el ataque murieron 11 personas y 11 más quedaron heridas. Los ataques generaron una oleada de apoyo a nivel internacional, incluso para una revista cuyo humor pesado no era ni es aceptado por todo el mundo. Je suis Charlie se convirtió en una frase repetida en todo el mundo y la circulación de la revista se multiplicó de manera extraordinaria. No pasó mucho tiempo, sin embargo, para que hubiera una nueva serie de atentados terroristas en París. Los ataques se realizaron el 13 de noviembre, un viernes por la noche de temperaturas inusitadamente cálidas, en que los parisienses se encontraban en calles, restaurantes, bares y centros de diversión. En una serie de ataques coordinados hubo detonaciones fuera del Estadio de Francia, donde se llevaba a cabo un juego de fútbol de la selección francesa contra Alemania, con la presencia del propio presidente francés François Hollande. También hubo ataques en contra de restaurantes y sus parroquianos. El atentado más importante se llevó a cabo en el interior de una sala de conciertos llamada Bataclan, donde se presentaba un grupo estadounidense de rock. En total, 130 personas perdieron la vida en los ataques terroristas del 13 de noviembre de este 2015 en París. Estamos regresando a un periodo de actos terroristas en Europa. La causa principal de esto es el hecho que ISIS y los grupos afiliados al Estado Islámico están teniendo un alcance mucho más grande que tenían antes. Mientras antes estaban muy enfocados en el Medio Oriente, su plan, que fue de reclutar gente fuera del Medio Oriente para que sean terroristas, para que participen en actos terroristas en Europa, en América del Norte, parece que está funcionando. París no ha sido un objetivo gratuito para estos ataques. Los terroristas, miembros de una organización fundamentalista llamada Estado Islámico, afirmaron que París es la capital de la abominación y de la perversión. En otras palabras, la forma de vida de París, con su cultura de la diversión y su sensualidad, son el enemigo. París sería una especie de Sodoma y Gomorra, en que la población cometería el pecado de vivir sin someterse a las reglas del estricto fundamentalismo islámico. Tenemos que admitir, primero, que sí hay gente que son miembros de ISIL, que son totalmente locos. O sea, que la única cosa que quieren hacer es matar gente del occidente, y esto incluye mexicanos. O sea, no son únicamente europeos y norteamericanos, pero el blanco de estas personas son cristianos. Y la opción que te dan es o convierte o te mato. Uno podría pensar que París es el mayor escenario del mundo para atentados terroristas, pero la realidad es muy distinta. Un día antes de los atentados de París, del 13 de noviembre, por ejemplo, hubo 2 atentados en la ciudad libanesa de Beirut que dejaron a más de 40 muertos, solo que los medios internacionales de comunicación apenas le prestaron atención a este hecho. Debemos acostumbrarnos a algo que nos parece inevitable. Los medios de comunicación siempre prestan mayor atención a los atentados en países ricos. Sin embargo, la mayor parte de los atentados que tienen lugar en el mundo, el 75%, se registran en los países pobres.
Irak, Afganistán, Pakistán, Nigeria y Siria son efectivamente los países que más atentados terroristas han sufrido. De los ataques que tuvieron lugar en 2014, solamente 2 organizaciones, las 2 fundamentalistas, el Estado Islámico y Boko Haram, cometieron más de la mitad de los ataques. El terrorismo es algo un poco, como mencioné antes, es algo un poco nuevo en los países desarrollados. Más bien, la diferencia es que ahora estamos viendo que están poniendo atención a los actos terroristas que pasaron en Francia, en Bruselas, en Estados Unidos apenas unos días, mientras que la concentración de actos terroristas antes fueron precisamente en el Medio Oriente. La pobreza en sí, sin embargo, no explica la realización de ataques terroristas. Muchos países pobres no tienen atentados. Otros, que no lo son tanto, como Siria, sufren un embate tras otro. A pesar de la atención prestada a los atentados en París, Londres, Madrid o Nueva York, solamente el 5% de las muertes por atentados terroristas desde el año 2000 se han registrado en países de la OCDE, el Club de los Países Ricos. La mayoría de estos ataques y de estas muertes, por otra parte, se han concentrado en los Estados Unidos por los atentados del 11 de septiembre del 2001, así como en Turquía y en Israel. Los terroristas están logrando difundir, de generar terror en los países, principalmente occidentales. Y la manera que vemos esto es de dos maneras. Una manera es que sí, la gente está empezando a tener miedo. Incluso aquí en México, o sea, México fue identificado como un blanco potencial por parte de ISIS. Y varios alumnos han venido para preguntarme, oye, ¿algo puede pasar? Hay gente que quiere cancelar viajes a Europa precisamente porque temen la posibilidad de algún tipo de acto terrorista. Si bien la cobertura de los medios ha hecho pensar a los habitantes de los países ricos que pueden ser víctimas de un atentado terrorista en cualquier momento, la verdad es que las estadísticas nos muestran que las muertes por terrorismo son relativamente muy bajas. El ex analista de inteligencia estadounidense Edward Snowden, hoy prófugo por revelar secretos de seguridad de la Unión Americana, afirma que un estadounidense promedio corre mayor riesgo de morir en un accidente en la tina del baño que en un atentado terrorista. Aunque las posibilidades de morir en un atentado terrorista son realmente muy bajas, por ejemplo, en comparación con las de morir en un accidente de automóvil, que son 40 veces mayores, muchos gobiernos del mundo han tomado la excusa del terrorismo para violar las libertades, las garantías individuales. Y a veces han ido más lejos todavía. Han tomado decisiones de atacar con acciones bélicas, con bombardeos a otros países. Y con eso no han resuelto el problema del terrorismo, sino que lo han agravado. Estamos viendo un incremento dramático en la vigilancia en los aeropuertos en Estados Unidos y en Europa. Segundo, estamos viendo que Estados Unidos y Europa están compartiendo información, mucho más información. Después de los atentados de Estados Unidos en 2001, el entonces presidente George W. Bush impulsó una serie de medidas para darle a su gobierno el derecho de espiar a los ciudadanos de todo el mundo. También detuvo, sin orden de aprehensión, a sospechosos de participar en organizaciones terroristas, pero no en Estados Unidos, sino en otros países del mundo, los cuales fueron trasladados a un penal irregular en la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba. Se les llevó a ese lugar porque, de haber estado en territorio estadounidense, los tribunales seguramente habrían exigido que se respetaran los derechos humanos de los detenidos. En Guantánamo esto no era necesario. El resultado es que muchos de los presos fueron torturados y nunca fueron juzgados. Los casos de los ataques contra blancos en Afganistán, Irak y Siria tienen diferentes propósitos. El propósito de los ataques en Afganistán es
para acabar una guerra que ya se empezó hace varios años. En otras palabras, están haciendo una tarea de limpieza de los últimos elementos terroristas que existen en el país. Yo no creo que van a estar exitosos. Mientras que la operación en Irak y Siria son operaciones totalmente nuevos, tienen un propósito totalmente diferente. El propósito ahora allá en estos dos casos es de contener la expansión del terrorismo. Mientras que en el caso de Afganistán ya está contenido, la situación está bajo control, un control demasiado agresivo y con mucha gente que muere, pero la situación está bajo control en Afganistán. Bush también inició guerras contra Afganistán e Irak, países que sin duda tenían regímenes autoritarios. El problema es que al quitar a sus gobiernos, se generaron vacíos de poder que han llevado a espirales de violencia que no terminan ni siquiera con el paso de los años. Lo peor de todo es que ni las violaciones a las garantías individuales ni las guerras resolvieron el problema del terrorismo. Al contrario, convirtieron a Afganistán e Irak en la cuna de movimientos como el Estado Islámico y generaron la idea que entre muchos musulmanes hay de que en los países occidentales realmente se está realizando una cruzada violenta para destruir el Islam. El problema es que los presidentes no aprenden o aprenden lo que no deberían. Bush utilizó los atentados del 2001 para recuperar una popularidad que había perdido, y la recuperó gracias a las violaciones a derechos individuales y a las guerras que impulsó. François Hollande, el presidente de Francia, también estaba en muy bajos niveles de popularidad cuando tuvieron lugar los atentados del 13 de noviembre, pero la decisión de establecer un estado de emergencia para eliminar las garantías individuales y su decisión, en particular, de bombardear a Siria, le han ganado nuevamente popularidad. La verdad es que el terrorismo no se debe combatir ni con violaciones a las garantías individuales ni con bombardeos aéreos. Si queremos realmente vencer al terrorismo, necesitamos inteligencia, buena inteligencia policial. Por otra parte, debemos darle al terrorismo su verdadero valor. Todos los atentados son terribles, sobre todo porque matan a inocentes, pero no podemos perder de vista el hecho de que más gente muere en accidentes de tina de baño que en atentados terroristas. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.